Continuamos, amigos, conversando hoy con nuestros invitados, el profesor Alejandro Gutiérrez, quien es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y el profesor Daniel Anido, economista y director del Centro de Investigaciones Agroalimentarias. Y la profesora, bueno, antes de irnos, tocaba un tema importante sobre esas estadísticas o esas cifras que se presentan, que a veces, por no decir que siempre, pues de una u otra manera reflejan un panorama que no es el real, o por lo menos no es el que vivimos. Esas son las cifras oficiales que muestran un Disneylandia en un país que está prácticamente pues en quiebra y que donde muchos de los hogares pues van una o dos veces a comer nada más porque no hay cómo. Profesor, pero aprovechando este mismo punto precisamente, hay un informe elevado desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, creo que es FAO, ¿sí? Y son ciertas esas cifras que ahí presenta ese informe, porque de hecho, por lo que más o menos uno ha revisado, se dice que los datos que ellos manejan son datos retrógrados, porque sencillamente son aproximadamente entre el 2009 y el 2011. Entonces, por eso le hice la pregunta de que si hay una ausencia de información veraz con respecto a este problema, y que órganos oficiales como la FAO proyecten cifras que no son ciertas. Bueno, mire, los organismos multilaterales, entre esos la FAO, se nutren de información estadística oficial. Si el gobierno miente, ellos terminan mintiendo. Algunos organismos multilaterales son un poco más rigurosos, investigan un poco más y dejan de mostrar la cifra o le ponen algunas notas aclaratorias al pie de página, como ha sucedido con la CEPAL, con las cifras de pobreza de Venezuela, por ejemplo, en algunos casos. Pero la verdad es que el gobierno ha dejado de producir estadísticas oficiales. En el caso de la producción agrícola y las cifras de alimentos, por ejemplo, la situación nutricional del país, que el Instituto Nacional de Nutrición está en obligación de producir la hoja de balance de alimentos. Ajá. La última que existe es del año 2013. La producción agrícola la conocemos. Yo obtengo la cifra a través de los diputados a la Asamblea Nacional, porque usted va al Ministerio de Agricultura de aquí, de Mérida, esa es información oficial, son las memorias y cuentas que los ministros entregan a la Asamblea Nacional, y este año se le entregaron fue al TCJ, ¿no? Entonces, bueno, uno conseguía esa información a través de los diputados nuestros a la Asamblea Nacional, diputados del Estado de Mérida, que le pasaban a uno el CD, uno copiaba la información, pero este año no sabemos qué vamos a hacer. Ahora, ya esas cifras oficiales, aún con el maquillaje que le hacían, ya reflejaban la caída de la producción agrícola. Porque si usted compara esas cifras con las que dicen las organizaciones de productores agrícolas que se produce efectivamente, por ejemplo, tú que eres el Estado granero de Venezuela, es portuguesa, Nancy, tú comparas las cifras de la producción de maíz y de arroz, que dice el gobierno, con las que dice Fedeagro, donde Portuguesa y Guárico son los principales estados productores de maíz y de arroz. Entonces no hay una parrilla, como decimos vulgarmente en la calle, hay una sobreestimación por parte del gobierno. Luego eso va a las estadísticas nutricionales para medir las disponibilidades, y entonces sobreestima, y sobre esa base la FAO hizo una algarabía junto con el gobierno nacional y le entregó un premio de que aquí en este país no hay hambre, no hay desnutrición. Eso fue en el año 2012. Y ciertamente en los años de bonanza petrolera hubo un aumento de la disponibilidad de alimentos y los venezolanos comieron más. Entre el 2004 y el 2008 hubo un boom, la gente, el petróleo, el afán redistribucionista del gobierno, etcétera, y la gente pobre logró comer carne de primera calidad importada, carne uruguaya, carne brasileña, etcétera. Eso no se puede negar.
Pero como se acabó con la producción nacional y se acabaron los dólares porque no se tomaron las previsiones, porque la política esa era insostenible, entonces ahora ni tenemos suficiente producción nacional ni tenemos dólares con qué importar. Claro, porque los rubros desaparecieron. ¿No? Y entonces atacaste al sector privado, a los productores, a los empresarios, ¿no? Y todavía lo sigue atacando. Y tú no quieres cambiar de política, no te das cuenta que vienes cometiendo los mismos errores y no quieres cambiar la política. No, y las consecuencias graves Bueno, cada día más. Entonces la FAO ha dejado de ser un organismo riguroso en lo que tiene que ver con la situación alimentaria, y es por eso que un grupo de centros de investigación universitarios y ONG acaban de publicar, entre esos está nuestro Centro de Investigaciones Agroalimentarias de la Universidad de los Andes, acaba de producir un informe muy crítico del último reporte de la FAO de la situación nutricional de América Latina, y ellos tienen algunas cifras, por lo menos hasta el 2015, al 2014 la deben tener, y sin mucho embargo más la callan. ¿Por qué la callan? ¿Por qué no dicen cuál es la situación que está pasando en Venezuela en materia alimentaria? Y ese informe que responde o en respuesta a ese comunicado, de una u otra manera tendría que estar proyectando realmente la verdad de lo que es multilateral este INE, claro, al servicio de la humanidad, no al servicio de un gobierno. Claro, este documento está suscrito por el Centro de Investigaciones Agroalimentarias, profesor. Sí, entre otras organizaciones, pues son 14 en total, está también el CENDES, el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Central, está la Fundación Bengoa, el Observatorio Venezolano de Salud, y otras tantas instituciones en las que básicamente la idea de la que se trata es de tomar de manera crítica cada una sobre todo de los datos que dan cuenta de una situación que no se corresponde con la realidad del país. Grosso modo, ¿de qué se trata? Lo que ustedes acaban de mencionar, inconsistencias en los datos. Es decir, se habla de una situación en la que prácticamente la pobreza no es un problema, cuando tanto los estudios serios como la ENCOVI o los estudios que hacen encuestadoras privadas del país están reflejando exactamente lo contrario. De otro lado, las estadísticas están basadas en un indicador que tiene que ver básicamente es con la suficiencia alimentaria. Pero ese indicador lo que te está diciendo es qué tanto hay disponible, pero no te dice en realidad qué tanto está ingiriendo, es decir, la ingesta como nutricionalmente se le llama, y entonces en alguna medida no es el indicador más apropiado. Sí que sería importante, pero no es el más apropiado para hacerlo. Se esconden cifras, por ejemplo, de mortalidad materna, de mortalidad de neonatos y de mortalidad de niños menores de 5 años. Por un lado, las cifras que refleja el informe, aparte de lo que tú decías, que están desfasadas en el tiempo, es decir, muchas de ellas datan del 2009, 2010 o 2011, dan cuenta de que apenas 10 o 9% de los infantes están en situación de desnutrición extrema, cuando otros estudios en campo, como por ejemplo un reciente informe que hace la Fundación Cáritas de Venezuela, revela que en estados muy poblados como Zulia y Vargas, realmente estos niveles de nutrición superan, por ejemplo, 28% para el caso de los infantes en situación de, digamos, de riesgo de desnutrición, e incluso casi del 50% cuando sumas en condiciones de desnutrición y en desnutrición extrema. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Si uno tuviera que resumirlo, podríamos irnos a las últimas líneas del comunicado. Sí, este es el comunicado que te va. Ese es uno de los números especiales o de los informes especiales en los que se aborda de manera un poco más extensa, y para las personas que estén interesadas en el sitio web del CIAL, www.saber.ula.be/CIAL, una de las primeras noticias justamente nos da acceso tanto al comunicado que firmamos las 14 organizaciones como a este número especial que la licenciada Carmen acaba de mostrar. Uno, que el personal de campo, es decir, el personal de terreno, quien, como dice el profesor Gutiérrez, tiene la responsabilidad de aportar información de calidad y de primera fuente para que las autoridades tomen las decisiones más importantes y que sean ajustadas a la realidad, está fallando en hacerlo. Es decir, si proporcionas datos errados sobre una situación problemática, pues las medidas que probablemente estás adoptando pues no se corresponden con lo que había que hacer. Una premisa falsa de partida pues lleva a conclusiones falsas, para decirlo en términos científicos. Y el segundo resultado es que cuando la FAO está fallando en lo primero que acabamos de mencionar,
probablemente están incumpliendo con un mandato de las propias Naciones Unidas, donde el anterior secretario lo resumía. El mandato se llamaba Derechos Humanos Primero, Human Rights from Up, es decir, que todas las instituciones de carácter internacional tienen la obligación de aportar su grano de arena para que se dé prevalencia y se garantice el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, y uno de ellos en el planeta es el derecho a la alimentación. Por tanto, falsear información, o en todo caso no mostrarla de manera completa, por eso se llama lo que oculta o lo que no dice el informe de la FAO, entonces lo que está dando cuenta es de una situación alimentaria y nutricional que es irreal y que por tanto soslaya la importancia de ese problema extremo que tenemos, que es una situación de inseguridad alimentaria y lo que es peor, que puede agravarse, y que las soluciones que hay que adoptar definitivamente tienen que ser inmediatas, como apuntó el profesor Gutiérrez. Tenemos ya pocos minutos y la idea sería, profesor, que nosotros antes cuando teníamos economistas siempre les decíamos que algún consejo para las personas que nos están escuchando, pero bueno, no sé si en este momento con esta crisis tan fuerte que tenemos podríamos darle alguna recomendación a quienes de una u otra manera pues nos están escuchando y que como ya pues como todos pues son víctimas también de la situación que tenemos. Y es como preguntarles si se puede aplicar alguna estrategia ¿hay algo que materia podríamos agroalimentaria hacer a corto, a largo o a mediano plazo? Bueno, mira, por supuesto que estamos reduciendo las cantidades, ¿no? Que estamos consumiendo. Tenemos que buscar la manera de sustituir, buscar alimentos nutricionalmente con calorías lo más barata posible, ¿no? Fíjense que la gente prefiere hacer la cola para la harina precocida de maíz que la cola del pan. Vea usted cuál es el tipo de gente que hace la cola del pan y vea usted cuál es el tipo de gente que hace la cola de la harina precocida de maíz. Sí, sí. Claro, los más pobres saben que un paquete de harina precocida de maíz le da más energía alimentaria, el costo de la caloría es menor y no se necesita ser un nutricionista, lo intuye, ¿no? Lo intuye, ¿no? Hay que comprar productos de temporada que estén a precios lo más bajos posible, pero hay un problema de fondo. El problema de fondo es estructuralmente el desequilibrio macroeconómico que generó la política. Exactamente. Y entonces que se traduce, ese desequilibrio se manifiesta en el aumento permanente de los precios. Mientras no haya una política seria para combatir la inflación no se combate en ningún país con controles de precios. Eso no está en ningún libro de economía. Eso solamente se le ocurre a un gobierno que quiere controlar la sociedad y que cree que controlando va a arreglar las cosas, ¿no? Entonces, la inflación se combate con una política fiscal y una política monetaria seria. El gobierno gasta más de lo que le ingresa y entonces ese déficit tiene que cubrirlo, no con endeudamiento externo, sino que lo cubres imprimiendo billetes que no tienen respaldo en bienes y servicios. La gente con esos billetes sale a demandar bienes y servicios que no están en la economía, claro, y los precios se van hacia arriba. Y la inflación, pues... Los precios se van hacia arriba. Entonces, señores, hay que corregir no solamente la política para el sector agroalimentario, hay que corregir la política macroeconómica. Y el gobierno hasta ahora no ha dado muestras de estar dispuesto a hacerlo. Si el gobierno sigue repitiendo la misma política, usted sigue viendo los mismos o peores resultados. A la gente, ¿qué le pido yo? Primero, que proteste cuando tenga que protestar para ejercer sus derechos y sus derechos políticos. Segundo, bueno, que haga los cálculos posibles dentro de su nivel educativo e intuitivo para tratar de rendir, de optimizar los pocos ingresos ante la necesidad que tiene de alimentar a una familia y a unos niños. Fíjense ustedes la regla básica que están utilizando familias con un alto grado de responsabilidad, y duele decir, primero le damos de comer a los niños y luego comemos los adultos. Es lamentable tener que decir esto, ¿no? Pero eso está sucediendo en los actuales momentos. Y por eso cuando se habla de una crisis humanitaria en materia de salud y en materia de alimentación, no estamos exagerando. No, y es que esta crisis ha tocado tanto, no solamente la parte social,
sino que hay un cambio en la cultura, hay un cambio en el proceder. Y ahora pues pensamos de ver cómo vamos a adquirir alimento para medio poder subsistir. La propiedad. Profe, tenemos unos segunditos para que envíen a las mujeres en su día, de las diferentes, tanto del CSCTA, de la universidad, incluso del CIAL, pues un saludo. Y la despedida, por supuesto, porque ya no tenemos tiempo. Bueno, agradecer a la Secretaría y a ustedes dos por esta amable invitación. De verdad es un privilegio para mí poder compartir estos gratos momentos con ustedes y con las personas que nos ven y nos escuchan. Como cada año, pues el 8 de marzo es un día especial para todos ustedes y yo, que me declaro un feminista empedernido, pues extiendo a toda nuestra comunidad universitaria que nos observa un caluroso saludo para quienes nos escuchen hoy, pues por adelantado, y para quienes nos escuchen en diferido para los días por venir. De verdad que sin ustedes, las mujeres, no solo uno no tiene el privilegio de un ambiente muy agradable por esa sonrisa, yo tengo el privilegio de tener a una colega profesora a mi lado, y entonces para mí es un honor saludarlas a todas ustedes, pero muy particularmente a las de mi Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, porque todas ellas de alguna manera cada día hacen universidad desde lo pequeñito, desde la persona que nos asea el piso, la señora Noelia o la señora Fanny, hasta mi secretaria, que bueno, después de 30 años pues todavía sigue colaborando, la señora Susana, o cualesquiera de todas las personas que nos ayudan. Así que un gran abrazo para ustedes y gracias por ser lo que son. Bueno, un saludo pues a todas las mujeres de la Universidad de los Andes, del país, a mis compañeras de trabajo en el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes, y por supuesto a mi esposa, ¿no? ¿Qué podemos decir que ya no esté dicho sobre las mujeres, pues, ¿no? Que han dado tantas muestras de valentía y de coraje a lo largo de la historia, y más en estos tiempos de crisis y de represión, pues las mujeres siempre están en la vanguardia de la defensa de los valores y los mejores principios que tenemos los venezolanos, y que en este caso tiene la universidad. Pues de manera tal, pues te felicitaciones. Muchas gracias, profesores, de verdad para nosotros ha sido un placer tenerlos a ustedes. Siempre decimos que nuestros invitados son invitados de lujo, porque en cada uno de nuestros programas pues nos dejan tantas cosas importantes que podemos compartir con toda la comunidad universitaria. Muchas gracias, y sientan esta siempre su casa. Sí. Vamos, amigos, así a despedir por hoy, y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, profesora. Sí.